Buenos días. El día de hoy vamos a ver dos frases que le llaman diáfrasis, porque son palabras compuestas, como ya les habíamos visto cuando nos referíamos al nombre de mamá. Incuellen, Inhuipili, la dueña de la falda, y la del huipil son diáfrasis. Huicatl, Xochitl, que significa el canto y la flor, y la metáfora es poesía. Ometecutli, Omecihuatl, la dualidad protectora y la dualidad paridora. Cuando vimos también Tlatoa, que significa hablar armonizante, de donde viene Tlatoca, el lugar para hablar armonizante, o Nahuatlaca, que significa el que habla de manera armoniosa. Esas son diáfrasis. Y hay muchas, pero hoy vamos a ver dos muy importantes, dos que tienen un gran sentido filosófico como todo el náhuatl. Vamos a ver Intloque y Nahuatl. Intloque y Nahuatl. El dueño del cerca y del junto. El que está cerca y el que está junto. En su justa distancia y en su justa medida. Es también nombrado como el dador de la vida, de la noche y del viento. Tlloque Nahuatl se acerca mucho a lo que es el concepto de Dios en la religión judeo-cristiana. Tlloque Nahuatl, en un sentido macrocósmico, es el que rige los conglomerados de las estrellas, los conglomerados de la sociedad. Son las leyes que armonizan a los pueblos, son las leyes que armonizan a las ciudades, a las naciones, son las leyes que armonizan a las familias, a cada uno de sus integrantes. Son las normas que rigen tanto al átomo, a la molécula, como a las estrellas. Son las normas que rigen a cada familia. ¿Por qué? Porque cada uno debe estar en su justo lugar y en su justa medida. Eso es lo que significa Náhuatl, Intloque, Nahuatl. El que está cerca y el que está junto. El que está en su justa distancia y en su justa medida. Bien, ahora vamos a ver otras dos palabras. Nicanascan. Nican Ascan. Aquí y ahora. ¿Dónde estás? Nican Ascan. Pero aquí ¿qué es? Tepic. ¿Aquí qué es? Nayarit. ¿Aquí qué es? México. ¿Aquí qué es? América, el planeta, el universo. ¿Por qué? Porque yo soy todos los elementos de la naturaleza formando este cuerpo humano. Y ahora, las 9 de la mañana, las 10, no, es todo el tiempo que existe desde la creación hasta este instante. Esto significa Nican Ascan, el aquí y el ahora. Estas dos palabras son las que vamos a ver y vamos a continuar con los números. Los voy a volver a repetir porque los ocupamos. Ome es el 2,
Yei, 3, Nahui es el 4, Macuali o Macuili, bueno, se puede escribir así o pegado, Macuili. Chicose, Chicome, Chicuelli, Chicuelli, Chignahui, Matlacli. Y recordando un poco, el C es uno y es todo, es el grano de maíz y la mazorca, es el hijo, yo soy hijo, soy padre, soy abuelo. Tengo muchos roles, pero eso significa C. Ome es fortaleza, porque viene de Omi, hueso. Yei es sangre, o líquido sagrado, el esperma, el agua de vida. Nahui viene a ser la carne, viene a ser los músculos, viene a ser la flexibilidad de los nervios. Macuili viene de Ocuili, que significa gusanos. Estos 5 gusanos transforman la realidad. Ya voy formando con el ser, Ome, Yei, Nahui, todos los números que hay en el náhuatl. Chicose, Chicome, Chicuelli, Chignahui, Matlacli. El 11 entonces va a ser Matlacli. El 11 va a ser Matlacli 1C. Matlacli 1C. El 12 va a ser Matlacli 1Ome. 1 significa in. Matlacli 1Yei. Matlacli 1Yei. El 14 entonces va a ser Matlacli 1 Nahui. Matlacli 1 Nahui. 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 El 15 va a ser Castoli. Castoli. Castoli 1C. Castoli 1C. El 16. Castoli 1 Ome va a ser 17. 1 Ome es 17. Castoli 1 Yei. Castoli 1 Yei es 18. Y 19 es Castoli 1 Nahui. Castoli 1 Nahui. Y aquí me estoy equivocando en la raya, nada más deben ser 2 rayas, disculpen, me equivoqué, deben ser 2 rayas. Ustedes allá en casa lo pueden hacer. Tenemos, no, miento con todo la M mayúscula, sí. Castoli 1 Nahui y por último 20 se dice Sempual. Que náhuatl significa una cuenta. Cempasúchil Xochitl es flor. Cempasúchil es una flor 20 veces más grande que las flores que aparecen en primavera. Cempasúchil. Y de aquí ya pueden ir formando todos los números hasta el 399. Porque ya la numeración en náhuatl es vigesimal, no decimal, como es en nuestra forma occidental de escribir los números o forma árabe. Entonces, todas las numeración, la base de las matemáticas en náhuatl es
vigesimal, son veintenas. Entonces, Sempuali, 1C, 21, Sempuali, 1 Ome, Sempuali, 1 Yei, Sempuali, 1 Naui, Sempuali, 1 Macuini, y así sucesivamente hasta llegar a los números que quieran. El 14 va a ser Sontle. Digo, el 400 es Sontle. Sontle es un 400. El ave de 402 es el Sensontle. Entonces hoy les voy a compartir hasta el número 20, pero ustedes hagan un esfuerzo de seguir haciendo los números en base a lo que hicimos hasta el 20. ¿Cómo dirían 30? Sempuali, 1 Matlacli, 20 más 10. ¿Cómo dirían 40? Sempuali, 2 veces 20. ¿Cómo dirían 60? Yei o Wali. ¿Cómo dirían 40? Naui o Wali. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta hagan ese esfuerzo para que ustedes también me compartan esa información. Creo que por el COVID está reduciéndose mucho el interés de esta materia. Son nada más 3 personas las que están trabajando en esta clase de náhuatl. Por lo pronto voy a suspender, ya que pase esta contingencia. Vamos a ver si se junta un grupo, pero ya de manera presencial en algún día de la semana. Pero por lo pronto esta va a ser mi última clase de náhuatl, porque el número de personas que me siguen, por alguna razón, es probable que yo sea responsable, es probable que el COVID, no sé, no le quiero echar la culpa a nadie, sino a mí, la responsabilidad a mí. Entonces es hoy la última clase y hago un break de aquí a que pase el COVID. Muy bien. Niminox la soca machililia tesh mastiana.